Primero que nada, buenos días o tardes, profesor, depende de la hora en la que usted esté viendo esto. Yo soy Fernando Huerta Mota y el día de hoy voy a continuar con las explicaciones de los temas de distribución de probabilidades discretas. La que toca abordar el día de hoy será la distribución binomial, la distribución multinomial, perdón. Esta se basa mucho de la distribución binomial vista previamente. En este tipo de distribución, lo que se trataba de abordar era la probabilidad de obtener un éxito o un fracaso cuando se tenían solo dos opciones. Un ejemplo de esto es si tú vas a un restaurante y te ofrecen una bebida, te preguntan si te gustó o si no te gustó, no existe más, solamente son esas dos opciones. Sin embargo, dentro de la distribución binomial pueden darse más de dos situaciones, más de dos opciones, si te gustó, si no te gustó, si te dio igual, etcétera. Eso es lo que analiza este tipo de distribución, como el ejemplo que vamos a ver aquí a continuación. Nos dice, de acuerdo a una encuesta sobre la actitud de los encuestados hacia la donación de órganos, el 15% se manifiesta en contra, 40% indiferentes y 45% a favor. En este caso, como podemos apreciar, este, se nos dan tres opciones, en contra, indiferentes o a favor. Si solamente fuese en contra o a favor, estaríamos hablando de una distribución binomial, pero como son más de dos opciones, se da una distribución multinomial. La fórmula que se utiliza para explicar este tipo de distribución es la siguiente. La probabilidad de en x va a ser igual a n factorial dividido entre x1 factorial, x2 factorial, x3 factorial, y así se pueden ir hasta el infinito la cantidad de x que tengamos. Esta fracción la vamos a multiplicar por la probabilidad de que ocurra el evento 1 elevada a x1 por la probabilidad de que ocurra el evento 2 elevada a x2 y así sucesivamente igual hasta que lleguemos al infinito. Aquí entonces n va a ser igual a nuestra muestra o el número de datos que se estén contemplando. X1 pues van a ser el número de eventos, X1, X2, X3, X4, X100, los que haya, y P1, P2 y P3 va a ser la probabilidad de que se den los eventos. Obviamente esto tiene una relación porque X1, bueno, P1 va a ser la probabilidad de que ocurra el evento X1, P2 la probabilidad de que ocurra el evento X2 y así sucesivamente. Es algo obvio hasta cierto punto, pero es importante explicarlo porque hay gente a la que le cuesta un poco. Ahora bien, vamos a analizar el primer ejemplo. Este ejemplo nos dice, es el que vimos al inicio, y nos decía que en una encuesta el 15% se manifiesta en contra de la donación de órganos, el 40% le da igual y el 45% está a favor. Y aquí ahora es donde nos mencionan nuestra muestra, que será de 20 individuos, o sea, tú le vas a preguntar a 20 personas qué es lo que piensan, y de esas 20 personas, cuál es la probabilidad de que 5 estén en contra, 10 sean indiferentes o les dé igual, y 5 estén a favor. Lo primero que se hace es obviamente denotar los datos. Este, n es igual a 20, nuestra muestra, se nos dice en el enunciado. P1 es la probabilidad de personas que estén en contra, que es 15% o 0.15. P2 la probabilidad de que les dé igual, 0.4. P3 0.45 la probabilidad de que estén a favor. Y bueno, X1 son 5 personas en contra, X2 igual a 10 personas indiferentes y X3 igual a 5 personas a favor. Simplemente se sustituye dentro de nuestra fórmula dada y vamos a obtener ya lo siguiente, que sería el valor de la probabilidad que se nos está pidiendo. Por una parte tendremos entonces aquí de nuevo repetidos los datos y por otra vamos a tener aquí ya el proceso realizado. Entonces, esto será igual a 20 factorial, como nos lo dice la fórmula, dividido entre 5 factorial, que es x1, por 10 factorial, x2, por 5 factorial, que es x3. Y todo esto multiplicado a su vez por 0.15 elevado a la 5, 0.15 es la probabilidad 1 por elevado a x1, esta es la probabilidad 2 elevada a x2 y la probabilidad 3 elevada a x3. Bien, esto pues nos da igual a 0.00684 o el 0.684%. Esto es la probabilidad de que de un grupo de personas
de que de un grupo de 20 personas, 5 estén en contra, 10 sean indiferentes y 5 estén a favor. Esto se puede comprobar con la calculadora fácilmente si usted gusta, pero no lo considero necesario porque siento que nos va a trazar demasiado en la explicación. Así que bueno, lo dejo así solamente. Eh, Vamos a ver un segundo ejemplo en el cual nos dice que el equipo de fútbol del Tecnológico de Veracruz participó en un torneo con otras escuelas. Si las probabilidades de victoria, empate y derrota son del 0.33 cada una, ¿cuál es la probabilidad después de 10 partidos de haber ganado 5, empatado 4 y perdido solo 1? Bien, aquí tenemos la fórmula que es importante para siempre guiarnos, siempre hay que tener presente las fórmulas. N va a ser igual a 10 partidos porque es la muestra que nos están dando, que nos están pidiendo solamente. Pudiese haber habido más partidos, por supuesto, pero solamente estamos considerando 10. La probabilidad de victoria es del 0.33, la de empate igual y la de derrota igual. Ahora bien, x1 es igual a 5 porque eso es el número de victorias, x2 es igual a 4, es el número de empates, y x3 es igual a 1, que es el número de derrotas. Entonces, sustituyendo estos valores dentro de nuestra fórmula, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener 10 factorial entre 5 factorial por 4 factorial por 1 factorial. Todo esto todo esto multiplicado por 0.33 elevado a la quinta por 0.33 elevado a la cuarta por 0.33 elevado a 1. Aunque este 1 no se podría poner, se podría omitir perfectamente. Pero bueno, yo lo considero porque es importante también tener presente lo que estamos haciendo para que la sustitución se haga más fácil. Bien, esta sí la voy a comprobar en la calculadora. Pues bueno, simplemente para que no quede la duda. Vamos a tener entonces que 10 factorial multiplicado, bueno, dividido entre 5 factorial por 4 factorial por 1 factorial. Todo esto también multiplicado a su vez por, y aquí se puede, en lugar de poner 3 veces el 0.33, hacer una simple sustitución, porque como nosotros tenemos bases iguales en los tres casos, 0.33, la propiedad de los exponentes nos dice que si tenemos unas bases iguales, los exponentes se suman. Entonces, vamos a poner únicamente 0.33 elevado a 5 más 4 más 1 igual a 10. Y esto será igual a 0.01929. En este caso yo lo estoy redondeando y solamente estoy denotando como 0.0193 o el 1.93%. Esta es la probabilidad de que tras haber disputado 10 partidos se hayan ganado 5, empatado 4 y perdido solo 1. Bien, otro factor importante, bueno, otro aspecto importante que se debe de abordar en este tema son la varianza, la desviación estándar y la esperanza matemática o media. Para este tipo de distribución no existe como tal un valor esperado o una fórmula que nos dé este valor esperado. Lo que debemos de hacer es obtener el de cada categoría. Vamos a utilizar para esto el ejemplo número 1, el cual nos decía lo de las donaciones de órganos. En este caso, nosotros tenemos que el 15% se manifiesta en contra, el 40% es indiferente y el 45% es a favor. Entonces, nosotros podríamos calcular, si tenemos una muestra, el valor esperado de personas que van a estar en contra, el valor esperado de personas que les va a dar igual y el valor esperado de personas que van a estar a favor de esta donación de órganos. Ahora bien, esto es lo que estoy ejemplificando aquí en este enunciado. Se obtiene el valor 1, el valor 2 y el valor 3. Y la fórmula para obtener la esperanza matemática será la siguiente. Ya sea para x1, ya sea para x2, ya sea para x3, va a ser lo mismo. Va a ser el número de individuos que tenemos en nuestra muestra por la probabilidad de que se dé este suceso. En este caso, si nosotros quisiésemos calcular la esperanza matemática de personas en contra, multiplicaríamos 20, que es el número de individuos de nuestra muestra, por
el 15% o 0.15, que es la cantidad de personas en contra. Simplemente multiplicando esos valores es como vamos a obtener la esperanza matemática. Ahora bien, la varianza será igual a nuestra esperanza matemática obtenida previamente multiplicada por 1 menos la probabilidad de que ocurra el suceso. Entonces, aquí si nosotros ya conocemos nuestro valor, lo sustituimos, hacemos aquí también la otra sustitución y listo, con eso se obtiene la varianza. Y pues ya por último, la más fácil, la desviación estándar, será la raíz de nuestra varianza. Si nosotros conocemos la desviación estándar, por ejemplo, podemos regresarnos a la varianza, elevándola al cuadrado, y de aquí podemos partir hacia todo lo demás si nosotros conociésemos, por ejemplo, el número de muestra. Bien, eso sería todo de mi parte, al menos por este tema. Muchas gracias por su atención. Y bueno, voy a continuar con el resto de temas, ya para culminar con esta serie de videos.